Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos como siempre a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, semanalmente va todo nuestro agradecimiento. De la misma manera que la gente que colabora con TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Invitamos a muchos que nos acompañen económicamente para que TLV1 siga en el aire y pueda llevarle, como siempre hacemos, toda la verdad. Ustedes saben que transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales en las cuales nos mantenemos en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, siempre le pedimos que nos ilumine, nos acompañe, nos proteja en este combate, este buen combate que llevamos por el bien, por la verdad y por la belleza. El programa de hoy vamos a tocar un poquito el tema de lo que es la Argentina industrial, ¿no? Hemos tenido en nuestra historia grandes visionarios respecto a lo que es la industria argentina, tanto sea Mosconi, Sabio, como todo lo que se implementó después durante la época de la cual dicen, ¿no?, la década terrible, ¿no?, que culminó en un golpe de Estado en 1955 y que hasta ese entonces se había incursionado en nuevas industrias, en la creación, fabricábamos barcos, ferrocarriles, automóviles, en fin, teníamos una industria en general muy potente, desde lo que se llama en el gas, en la electricidad, en fin. Todo eso se fue desarrollando hasta el golpe de Estado del 55, donde se fue alentando todo el tema de la industria. Los militares de esa época no tenían esa visión que tenían ni Sabio ni Mosconi, por ejemplo. Y después, en 1976, se genera otro golpe de Estado contra el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón, que alertó antes de su caída, antes del derrocamiento, que venían un gobierno netamente de corte liberal y que, por supuesto, iban tras las chimeneas de la industria, ¿no? Todo lo que se había logrado hasta ese entonces iba a ir en vías de extinción. El proceso militar toma fuerza en ese momento y aplica recetas liberales a través de su ministro, que era José Alfredo Martínez Dios, que obviamente abrió las importaciones, llevó un poco al alentamiento de nuestra propia industria y con la tablita financiera nos endeudó a un país por más de 40.000 millones de dólares en su momento, cuya deuda en ese momento no llegaba a los 6.000 millones. Desde entonces hasta hoy, ¿no es cierto?, esas chimeneas fueron desapareciendo en los sucesivos gobiernos, que sin duda, llegando al gobierno de Carlos Menem, que es el ejemplo para el presidente Milei, terminó de destruirla, generando tanta importación, etcétera, y una gran pobreza que hasta hoy se fue incrementando, llegando prácticamente al 50% de la población argentina. Milei vuelve nuevamente a cargo, ¿no?, con el mismo repertorio liberal. Un repertorio que no fue muy exitoso para nosotros, para los argentinos. Y este tema, obviamente, nos pone en puertas de un grave problema, que no cabe la menor duda, ¿no?, generando, obviamente, mayor pobreza y habrá que ver el pueblo argentino si está dispuesto a aguantar o si está dispuesto a generar un cambio. Analizaremos esto, lo que nosotros llamamos, con nuestro invitado, el industricidio, ¿no?, el crimen de la industria, ¿no? Y para mí es un gusto, por lo menos, tratar todos estos temas que vienen desarrollándose y que invitamos a todos los que quieran participar o por lo menos tomar parte con nuestro correo electrónico, que vamos a ponerlo aquí, que es proyectoargentino@yahoo.com. Los invitamos a que todos ingresen, planteen, conversen, porque vale la pena poder tratar estos temas más directo con todos ustedes. Para mí es un gusto compartir el programa nuevamente con el licenciado en Ciencias Políticas, analista político, director del Portal Energético Internacional y fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Argentino. Es autor del libro La Maldición Argentina, un libro bastante importante que trata todo justamente nuestro decaimiento a través de estos tiempos. Para mí es un gusto compartir el programa con Carlos, el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por recibirnos nuevamente.
Muchísimo gusto, gracias a ustedes por haberme convocado una vez más. Para mí es un Es siempre un gusto. gusto estar. Para mí es el gusto convocarte y por Perdón. supuesto la gente ha tenido pequeñas participaciones últimamente, tal vez el programa era demasiado largo, y eso tal vez hace alentar un poco los oyentes que nos ven, los que nos siguen, pero agradecemos a todos los que se van comunicando y que de alguna manera piden información o piden asesoramiento, ¿no? O por lo menos marcarles un poquito la luz en el camino. Carlos, ¿cómo ves todo esto en el tema de la industria? Porque este tema que se está dando hoy ya viene de larga data, ¿no? En realidad sí, porque, digamos, estas ideas no son exactamente las mismas que hemos tenido en las etapas anteriores. Son un poco más extremas, bastante más extremas. En las etapas anteriores, el concepto de las cosas no llegó a calar con una profundidad tan importante como ahora, por muchas razones. Básicamente razones de pensamiento o razones de composición del poder político, aún en aquellas etapas que acabas de mencionar, donde hubo golpes de Estado de una orientación liberal, pero aún con esa orientación liberal y todo, hubo determinadas cosas que no fueron tocadas en aquellos momentos y pudieron continuar. Y esas determinadas cosas fueron básicamente las que los militares, por su formación o por su inclinación hacia ciertos temas, por ejemplo la energía atómica en su momento, también las fabricaciones militares, la aviación militar, la construcción incluso de vectores como el Cóndor y esas cosas, pudieron continuar a pesar de los gobiernos liberales, como pudieron continuar empresas muy importantes, muy grandes, como YPF, Asindar, Altos Hornos Zaplan. Nunca nadie cerró, digamos, de movilidad todo ese tipo de cosas porque la ideología era un poco más moderada que lo que tenemos ahora. O sea, el pensamiento actual está basado en una secta económica, que son los del anarcocapitalismo, como se autodefine. Todo esto en realidad no es nuevo, o sea, se vendió a la sociedad como que venía una cosa nueva y diferente, y es una cosa muy antigua, o sea, en Estados Unidos y otros países se lo considera parte del paleoliberalismo, o sea, es una cosa de la época paleolítica. Es decir, ¿por qué? Básicamente porque todo primero y principal pasa por el concepto que no existe la sociedad, no existe el Estado, o sea, no existe, no, hay que disolver la sociedad, hay que disolver el Estado, existen solamente los individuos que libremente hacen acuerdos de tipo económico. Acá hay dos cosas. Una, que todo se somete a la economía, al acuerdo, a lo material, a lo económico, y lo hacen los individuos. No existe ninguna forma de regulación ni de control de poderes especiales o grandes cárteles o demás frente al individuo. Es todo lo mismo, son todos individuos, es una cosa. Este es el pensamiento. Esto se origina con Locke en el año 1650, después lo retoman los liberales teóricos como von Mises, que es una cosa, y después de ese autor, que fue muy importante para el liberalismo, salen dos. Uno es Milton Friedman, que es la corriente que nos llegó a nosotros por la vía de las anteriores experiencias liberales, y la otra es la de Rothbard, que son los anarcocapitalismos, que bueno, este grupo se convirtió en una secta de muy poca representación, que no tiene antecedentes de haber controlado nada. Es decir, porque según ellos se basan en un concepto tribal de las cosas. Ahora, llevan al extremo todo su pensamiento, y tanto es así que todo da igual. O sea, el ser humano es una cosa intercambiable económicamente. Se pueden vender niños, se pueden vender parte de las personas, se pueden vender órganos, se puede hacer prácticamente cualquier cosa donde haya un intercambio económico entre las partes. Es decir, el hombre está al servicio de ese concepto económico y no como hemos aprendido todos en la Argentina, en nuestra educación, que
con todos sus defectos y todas sus deficiencias, nos enseñó siempre que la cuestión era al revés, que la economía estaba al servicio del hombre y que lo importante de la economía era funcionar bien para las personas, para la felicidad del pueblo. Bueno, todo eso en esta escuela de pensamiento se ve como una cosa aberrante, negativa. Hay que combatirla, hay que destruir todo lo que la representa. Este es el cambio conceptual. Ahora, que nos digan que eso es nuevo, no, realmente es del Paleolítico. Es decir, estamos volviendo a una era donde la cosa es absolutamente troglodita. Por eso el actual presidente dice que prefiere a la mafia que a una organización estatal o una sociedad o algo entre las personas, que prefiere que venga el narcotráfico y haga lo que quiere. Él lo dice, no lo ha ocultado nunca. Es decir, como no ocultó lo del tráfico de órganos, que después por una razón de técnica electoralista la escondió, la puso, pero siempre sale. Es decir, cada tanto se le escapan esas cosas porque él piensa eso. Yo considero que, bueno, pertenece a dos sectas. Una secta es la que eligió ahora para su vocación religiosa y otra secta es la que había elegido ya antes para su vocación profesional como economista o como político, ¿no es cierto? Porque, es decir, aunque no haya existido nunca una sociedad narcocapitalista, excepto alguna tribu primitiva, donde todavía rige la ley del garrote, entonces si yo quiero algo voy y se lo saco al otro, me lo quiera dar o no, si es un problema. Es decir, esas son las sociedades a las que tiende como ideal este proceso. Ahora, de la escuela moderada, llamémosle, que es la de Milton Friedman, los chicos de Chicago y todo eso, nosotros tuvimos una primera experiencia muy, muy traumática, que fue la primera gran extinción de la economía argentina y de las empresas argentinas. Es decir, que es la de Martínez de Oz. Es decir, en ese momento, prácticamente por un mecanismo económico basado en el capitalismo financiero, al que se le otorgó todos los privilegios, la Argentina hizo una apertura externa directamente en contra de la industria. Ahora, la ideología en ese momento se circunscribió en un ensamble casi perfecto con el militarismo, porque el militarismo quería eliminar al peronismo. Es decir, quería borrar de la historia al peronismo y al nacionalismo y a todas las versiones que habían surgido incluso de sus propias filas. Lo querían eliminar y interpretaron que la industria, especialmente la pequeña y mediana industria, la industria mediana, todo lo que se había formado a lo largo de los años hasta 1976, era la base de acción justamente del gran enemigo ideológico, que era ese movimiento nacional y popular contra el que habían estado luchando por décadas. Esto en realidad era algo así como quitarle la base de sustentación económica a esa fuerza nacional del pueblo argentino que hacía cosas que ellos, en realidad sus mandantes, porque todo esto vino desde Estados Unidos y desde Inglaterra, no toleraban en la Argentina. Incluso por ahí yo tengo algunas frases que se decían en esa época, una que siempre recuerdo que es muy interesante, decía que daba lo mismo hacer caramelos que acero, y que por lo tanto lo que nos salía mejor era lo que teníamos que hacer, por lo tanto nos tocaba caramelo. Es decir, El famoso estilo de dedicarnos a la materia prima, ¿no? Vendamos carne, claro, cueros, porque ¿no? el rol asignado al país era ese. Ah. O sea, una economía primaria. Pero ya no éramos una economía primaria. Entonces, la única solución que nos quedaba, digamos, comillas, dentro de ese concepto, era la destrucción de la base de la otra economía, la economía industrial. Es decir, a diferencia de nosotros, bueno, en ese momento fue el más grande industricidio conocido en la historia, el que comete el gobierno militar. Es decir, el genocidio que se le atribuye desde el punto de vista humano es poco al lado de las consecuencias posteriores del industricidio, donde por supuesto que se mató mucha más gente que con las balas. Es decir, porque empezó el proceso de la dinámica de la pobreza.
Es decir, arrancó con 4% de pobreza y terminó con un 30% de pobreza. Triplicó la deuda externa, que en su momento era bastante baja, eran 4 o 5 mil millones de dólares, y después la aumentó y la volvió a aumentar y otra vez más hasta que llegó casi a 15 o 20 mil millones. El problema de la deuda empieza ahí. O sea, no se había hablado de la crisis de la deuda hasta el final del gobierno militar. Porque en el sistema del cambio con la tablita, que se parece mucho a lo que tenemos ahora con el crawling peg del 2%, en ese cambio la Argentina perdió todos los dólares que tenía y tuvieron que cerrar muchísimas empresas porque no podían competir frente a una exportación literalmente subsidiada. Entonces, todos fueron quebrando. Yo personalmente he conocido muchos empresarios en esa época que se vieron obligados a cerrar las empresas. Ahora, si uno mira el proceso global, voy a hacer un paréntesis sobre esto, nosotros hasta esa fecha seguíamos más o menos el mismo rumbo de los países desarrollados, ¿no? Y nos estábamos basando en un conjunto muy grande de pymes que se habían constituido como la cadena de transmisión de esa industria. Eran los proveedores de todas esas industrias y todo lo demás. Y esto vino directamente a enfrentar eso con una aplanadora. Yo no sé si la gente se acuerda, seguramente mucha gente se va a acordar de esto, cómo se convertían las fábricas en canchas de papi fútbol, se cerraban para hacer cositas de tenis, canchitas de tenis, cosas. En todos lados había un montón de naves industriales que pasaron a ser primero medio baldíos, con todos los vidrios rotos, y poco tiempo después a alguien se le ocurrió armar algo para ganar un estacionamiento, cosas por el estilo. Eso lo hemos vivido, cómo desaparecían las empresas para convertirse en esas cosas. Ese fue el industricidio más importante. Para darse una idea, y voy a citarme a mí mismo, no es bueno, pero bueno, en La Maldición Argentina, después de analizar y comparar las cosas, en ese proceso nosotros tuvimos una destrucción del aparato productivo equivalente, y quiero repetir bien porque los números lo demuestran con claridad, a todos los bombardeos de los alemanes sobre Inglaterra durante toda la Segunda Guerra Mundial. Eso, la cantidad de empresas destruidas y la infraestructura destruida por los alemanes durante toda la Segunda Guerra Mundial sobre Inglaterra, en porcentaje, es idéntico al paso del proceso militar sobre la Argentina. Tremendo. Cuando entré, de ahí ese industricidio es un industricidio que es una puñalada por la espalda. Desde ese momento en adelante, Argentina no logra levantar cabeza. No puede levantar cabeza porque se genera un proceso donde las empresas que nacen duran poco. O sea, no hay ninguna empresa que nace que dure más de 5 años en promedio. Por supuesto que hay algunas que superan eso, pero son contadas con los dedos. Hablo de los promedios siempre. Sí. Nosotros tenemos un sistema de nacimiento y destrucción de empresas con los vaivenes de esta política que quedó establecida en el campo financiero, en el campo económico y en el campo de las decisiones que se van tomando, es decir, impositivas, etcétera. Todo esto fue un aparato de pinzas que fue instalándose en el país, que impiden que se vuelva a reproducir con facilidad el modelo de transmisión económica que ejercen toda esa cantidad de compañías, que además son normalmente responsables del 80% del empleo. O sea, desde ahí en adelante la tasa de desempleo es importante y la tasa de pobreza empieza a crecer prácticamente de forma continua. Ese es el primer gran industricidio que nosotros hemos tenido en nuestra historia. No quedó prácticamente más que un porcentaje chico de las empresas. Pero ese fenómeno estuvo acompañado por otra característica que hay que tomar en cuenta al día de hoy. Y es que se inaugura una fase de concentración del capital. Entonces, ya no hay tampoco muchas grandes empresas. Empiezan a aparecer unos pocos grandes grupos empresarios que se unifican y se cartelizan. O sea, las empresas chicas se disuelven, las empresas grandes toman la hegemonía
dentro de lo que son las decisiones políticas y se cartelizan y empiezan a vivir del Estado. Ese es el momento en que la cleptocracia se constituye como tal y empiezan a dominar completamente el aparato del Estado y a poder sustraer constantemente la riqueza en los distintos barquinazos que va dando el proceso político. De ahí en adelante, esto es lineal, lineal, lineal. Y nos queda la siguiente realidad, antes de Milei. Nos queda la siguiente realidad, que la podemos comparar con los demás países. Todos los países que se desarrollaron, para dar un caso, decíamos, de la Argentina, en 1975 la Argentina había sobrepasado a Corea del Sur en la industria. Hoy nos moriríamos de envidia por ver esa desproporción. Y hay todos los países que lograron una estabilidad y un crecimiento y son hoy potencias, todas se basaron en esas pymes. Todas las protegieron y todas les dieron financiación y tiempo para que maduren sus inversiones para poder tener eso. Uno de los países que lo hizo, vecino nuestro, es Brasil, que empezó en 1954 y no se detuvo hasta el día de hoy en esta política. Mientras que muchas de nuestras empresas emigraron a Brasil a buscar un ambiente, una ecología, digamos, más proclive al desarrollo de la industria. Porque aquí era una cosa que estaba totalmente bombardeada, como no sea la industria primaria. Es decir, si es petrolera, es gas, el agro y la minería, básicamente son las industrias preferidas por estas cosas. ¿Qué tenemos hoy en el mundo? Y tenemos en el mundo que hay 250 millones de pymes en todo el mundo, ¿no? En América Latina hay 12, digamos, Argentina tiene una característica, por ejemplo, tiene 14 empresas de estas que nacen y se mueren, que se van fundiendo, que significa una descapitalización tremenda, porque tras el esfuerzo de crear las empresas, hacerla vivir, y que a los 5 años se vaya todo al tacho y haya que fundar otra por otra persona seguramente, y que esta que lo hizo haya perdido todo, incluyendo a sus trabajadores y todo lo demás. Bueno, esta es nuestra realidad. Por ejemplo, en Chile no hay 14 empresas cada 1000. Yo estoy acá mirando los datos. Hay 58 empresas cada 1000 y son estables. Chile, que no es precisamente Brasil, ¿no? Brasil tiene mucho más que eso. Brasil tiene 15 millones de pymes, que ocupan 28 millones, 20 millones de trabajadores en este momento, ¿no? Y eso que Brasil, parte de las pymes son, como todos sabemos, igual que acá, una cantidad hay de economía en negro y demás. Pasado ese industricidio, nos toca vivir un segundo industricidio. O sea, este industricidio barrió con el 80% de lo que había. Y lo otro se empezó a levantar de a poquito, cuando termina el proceso militar, de a poquito, y con este proceso que decimos de nacimiento y muerte, se fue formando algún que otro núcleo de pymes, que es lo que tenemos hoy, que como vemos sigue siendo muy inferior a lo de los países que nos rodean. O sea, porque nosotros las hemos matado. No es que son ineficientes porque sí. Son ineficientes porque le creamos una serie de condiciones que les prohíben vivir. Entonces, esto es lo que viene pasando, digamos así. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 32 millones de pymes, representan el 99% del total de las empresas de los Estados Unidos y reúnen 65 millones de puestos de trabajo. Representan más del 50% del Producto Bruto. La Unión Europea, 24 millones de pymes, 85 millones de trabajadores, 99% del total de las empresas de toda Europa. O sea, hay que fijarse qué tanto las cuidan. Y si vamos a China, por ejemplo, que el modelo comunista centralizado y todo eso, nace al mundo cuando abre la compuerta y permite la existencia de las pymes. Y llega ahora a tener la friolera de 70 millones de pymes, que representan el 98% del total de la industria de China. Como vemos, el ataque que se hizo en época de Martínez de Hoz, si se buscaba el objetivo de primarizarnos y cortarnos las manos y las piernas, estuvieron muy bien enfocados. No estuvieron mal enfocados, perfectamente enfocados, porque fueron al núcleo y le pegaron de lleno.
al núcleo. Y realmente lo dañaron. Sin embargo, a pesar de todo, como la Argentina sigue siendo un país que es capaz de generar economía en negro, porque la causa de nuestra supervivencia es esa capacidad de resiliencia haciendo cosas a pesar de que nos lo prohíben, porque es así. Está prohibido ser empresario en negro, por supuesto las leyes lo castigan y todo lo demás, pero resulta que hoy el 40% está en negro. Y esa es una realidad, que hay tantos trabajadores en negro como en blanco. Este es el primer punto. Entonces vino después la segunda gran extinción. Y la segunda gran extinción es con Cavallo, que termina el episodio en el 2001, donde liquidaron 25.000 empresas. O sea, el proceso de Cavallo se lleva puestas otras 25.000 unidades productivas, casi todas industriales. También con un sistema parecido, porque la convertibilidad puso el 1 a 1, luego lo abrió, creó una economía interna cara en dólares, pero fácil para la importación, y las empresas se volvieron inviables y se fueron cerrando una gran cantidad. Eso fue lo que terminó siendo el proceso del menemismo, que dejó un saldo tremendo en esa materia. Además, privatizó las empresas públicas, previo a subdividirla en tramos y en pedazos y en facciones, en lo que llamaban unidades de negocio, de las que hoy hay mucha gente que está en este gobierno, formó parte. Entonces, todo lo que se armó ahí es una reproducción, esta vez bajo la égida de los muchachos de Chicago. Le tocó a los muchachos de Chicago. No eran Von Mises, ni Rothbard, ni los perros de Milley. Esto estaba basado directamente en Milton Friedman y la escuela que decía que la predominancia de las finanzas, la predominancia de la finanza sobre todo el resto. Así se origina la segunda y gran extinción. Y ahora estamos nuevamente en una situación muy parecida, porque vamos a una nueva extinción, y lo que es llamativo es qué es lo que se ha hecho para provocar esto que va a venir. Porque la verdad que esto es, sí, realmente dramático, porque es que quieren terminar de una con el trabajo que no pudieron concretar en las veces anteriores. Y para eso se ha hecho una serie de medidas, se han tomado una serie de medidas que están contenidas en la ley bases, en el decreto estos DNU y en otros instrumentos, muchos de los cuales están vigentes, o con medidas como la tasa de interés y otras, ¿no? En la situación actual hay que ver que la depresión económica en la que está la Argentina no es una depresión económica que venga de afuera. Es decir, el mundo no está en recesión. Ni siquiera nuestros socios están en recesión. Nuestros socios principales son los chinos y los brasileños. Ninguno de los dos está en recesión. No tenemos el efecto tequila ni nada que atribuirle a esto. Esto ha sido una medida deliberada del gobierno para generar una depresión económica y quitarle la capacidad de generar a todo este sector. En este momento están sin clientes, prácticamente todas las pymes no tienen gente que pueda comprar porque nadie tiene plata. Es decir, al mismo tiempo le han encarecido muchísimo los costos, porque no solo por vía de la inflación, también la devaluación. Muchos de ellos son insumodependientes, entonces al encarecerle los costos en dólares y no tener los dólares, porque también sigue existiendo el cepo y otros recursos, más el impuesto país, más todo lo demás, y se dan situaciones muy extremas. Las situaciones son tan extremas como esta. Voy a dar un ejemplo práctico que ahora incluso hasta la Unión Industrial lo levantó el otro día en una reunión a decir hagan algo por las pymes antes que no, porque los grandes empresarios necesitan que las pymes, que son las que operan inmediatamente como proveedores, les funcionen mínimamente. O sea, ellos no quieren la competencia de todo eso, porque cuando hay muchas pymes hay competencia. La empresa grande se encuentra con mucha competencia, pero si son pocas y trabajan para ellos, está todo bien. El problema es, por ejemplo, la cita que se hizo es, si uno quiere fabricar zapatos y exportarlos, que sería para conseguir dólares teóricamente, bueno, tiene que pagar todos los impuestos internos que les han subido, porque les han subido todos los impuestos internos, tiene que pagar todos los costos internos que les han subido enormemente,
y además de eso tienen que pagar 15% de retenciones. Ahora, si esa misma empresa agarra el pedazo de cuero con el que iba a hacer los zapatos y lo exporta así, no paga nada. Paga solo los impuestos internos. Quiere decir que la desventaja en este momento en que este gobierno colocó a todo el universo PYME es del orden del 30 o 40% con respecto al exterior. Están condenados a desaparecer muchos. A esto hay que agregarle que el gas y la luz, el gas sube en el orden del 1.250% y la luz finalmente le va a subir un 1.000%. Quiero decir con esto que van a tener que pagar en un mes lo que normalmente pagaban en un año por estos servicios. Cada mes, es decir, las inviabiliza por todos lados. Además, subieron las tasas para las moras. No pudieron pasar la ley de privatizar el Banco de la Nación, porque esa sí era una pretensión importante de este grupo, debido a que el Banco de la Nación es el acreedor privilegiado. Quiere decir que si alguien se compra el Banco de la Nación, se compra indirectamente todas las deudas que los empresarios chicos y medianos y las MIPYMES y las empresas grandes también, pero las empresas grandes siempre tienen el subterfugio de irse, que es lo que hacen. Están haciéndolo. Todas las empresas grandes que ven imposibilitado su funcionamiento por estas normas se van. Se han ido muchas y se siguen yendo muchas. Pero las empresas chicas, hasta la ExxonMobil se fue de la Argentina, ¿no? Que no es poco, ¿no? Ya se fue la Shell, ya se han ido un montón de compañías, algunas importantes porque tienen rubros donde puede ser. Entonces ahora estamos enfrentándonos, digamos, a un industricidio casi, podría yo decir, final. Es decir, al que hay que resistir de alguna manera, porque este industricidio va a matar la semilla de lo que podría ser una recuperación futura de la Argentina. Carlos, vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría que hablemos especialmente de este industricidio que estás hablando, que efectivamente se está llevando a cabo y que es un drama, porque va a dejar mucha más pobreza, mucha más indigencia y sin duda desempleo absoluto, ¿no? Que esto va a ser tremendo para ver cómo lo vamos a enfrentar. Y por supuesto se va quedando todo lo que es la gran industria en pocas manos, ¿no? Que terminamos en un monopolio de pocas empresas y pocos dueños, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Saga sobre este industricidio en puerta que estamos viviendo en la Argentina. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con Carlos José Haga, que estamos hablando justamente del drama de la industria y esta especie de industricidio que se está aplicando en este gobierno y que, bueno, son las recetas liberales típicas que estuvo planteando en todo el primer bloque, sin duda. ¿Cómo van a enfrentar, no es cierto, los
bueno, las pequeñas y medianas en esto, de lo que puedan llegar a subsistir, bien dijiste, si no vive de la grande, que prefiere tener pocas empresitas, ¿y qué va a pasar con el resto? Que en 30 o 45 días van a estar enfrentados al cierre y definitivo, prácticamente. Algunas se volverán importadoras, como hicieron en otras oportunidades, pero van a ser las menos. O sea, su propio producto, en vez de fabricarlo, lo van a traer del extranjero, posiblemente de China o algún país donde los costos sean muy bajos. Y con eso van a invadir el mercado en su momento, si pueden, ¿no? El problema es que la ciudadanía no tiene los recursos para consumir. Entonces tampoco sería una economía de cierta prosperidad. Esto va directamente a una hecatombe, así lineal. Porque en general, el primero, que la desocupación es un hecho que va a aumentar. Segundo, que la inflación no se va a detener. No se puede detener nunca la inflación en este contexto, porque está subiéndole los costos para querer matarlos. Entonces estos costos se van a trasladar a los precios. Por supuesto que por esa razón nosotros hoy tenemos un costo de vida en la Argentina más caro que el que pueden tener en Europa o en otros países, porque está subiendo constantemente ese costo y la inflación no se ha detenido. Ahora que la disfracen un poquito, que nos muestren un déficit dibujado a fuerza de no pagar, las consecuencias pueden ser muchas. Va a haber otras consecuencias, porque también suspendieron toda la obra pública. La obra pública es un puntal que sostiene miles y miles de empresas, de todo tamaño y color, porque la obra pública no es solamente la que hace el Estado Nacional, es también la que hace las provincias, es la que hace el municipio, la que hace los servicios de saneamiento, los que construyen una escuela, una cosa local. Todo eso está detenido, en algunos casos está por la mitad o menos, en algunos casos está más avanzado y todo, pero paralizado. Pronto van a ser incluso canibalizadas esas obras, como pasa siempre cuando uno deja un edificio a medio construir, que lo toman, lo invaden, lo rompen, todo lo saquean. Esto va a pasar. Es decir, si no se le pone un freno definitivo. Yo creo que las empresas y el empresario pyme hoy tienen que hacer lo mismo que hicieron los estudiantes el otro día. Tienen que expresar a viva voz cuál es la situación. No sé, no creo que estén ya tan dispuestos a entregar la llave por una ideología que es ajena a nosotros, porque el pensamiento es un pensamiento muy retorcido. Francamente no tiene mucha base. La sociedad, decir que dos personas se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos a construir un puente, eso es una cosa que no entra en la cabeza de nadie. Es decir, la necesidad de la función de una organización para que cumpla esas funciones es lo que llamamos normalmente civilización. No es una cuestión menor, es la base de la civilización. Y lo mismo en cuanto a la multiplicación de las riquezas. La multiplicación de la riqueza la hacen las personas, no se multiplica sola la riqueza. Es decir, no, eso de que la cosa se hace por la mano invisible, acá nunca pasó, y menos con una cartelización tan fuerte como la que existe. El otro día vi unos discursos en la Fundación Libertad, donde asistió el presidente, asistieron, digamos, parecía un núcleo un poco más amplio que el de la secta. Y cuando miro toda esa gente que no sabían si aplaudir, si no aplaudir, hubo aplausos, hubo risas, hubo una especie de comedia, un comediante que el presidente hacía de comediante, una cosa así, haciéndole burla a los otros que piensan distinto, que casualmente son todos los demás, porque es así, ¿no? Este es el fondo de la cuestión. Entonces, si las empresas y los empresarios no levantan esta vez la voz, van a estar en la coyuntura de la que estuvieron en otras oportunidades cuando se les produjo una inversión en el sentido de dar vuelta el orden de las cosas, y sus proyectos de negocio van a ir todos a parar a la basura. Es decir, esto es así. La ley de despidos, bueno, viene a cubrir un poco la incidencia, la ley de trabajo, viene a cubrir un poco la incidencia de que va a haber muchos despidos y a tratar de facilitar ese proceso. Pero, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde se va a ir a trabajar? No existe un reemplazo. Es decir, en la época de Martínez de Hoz también se planteó esa cuestión y nunca encontraron ningún reemplazo. Pues yo cuando decía, no, bueno, que la gente vaya a trabajar a otro lado, yo siempre decía lo mismo, díganme dónde. A ver, yo les doy la razón. Otro lado. Claro, pero
¿cuál es el otro lado? El otro lado no está. Entonces lo que va a haber es una crisis social que puede ser explosiva y que puede ser catastrófica. Es decir, en la Argentina, como el concepto, hay que entender que el concepto de ahora es mucho más salvaje que el anterior, a pesar de que podemos pensar al revés. Porque decía, no, lo otro se hizo a punta de pistola, pateando puertas, metiendo presos a los dirigentes sindicales, haciendo sí, todo eso es cierto, pero esto tiene una ideología. Es decir, una característica de la ideología que surge de los paleolibertarios es que siempre son personas muy sectarias, grupos pequeños y siempre extremistas. Entonces, es tal el pensamiento, soy yo y nada más que yo, hasta que les toque, porque indefectiblemente les va a tocar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando les toque? Va a decir, pero a mí no me dijeron que iba a hacer esto. Es como cuando Milei anunciaba muchas de sus locuras extremas, estas cosas que suele decir, ¿no? Y yo le decía a algunos, fíjense lo que está diciendo. No, pero esto no lo va a hacer. Esto lo dice para ganar en las elecciones, lo de la casta y todo eso. Le digo, no te creas, eso es lo que va a hacer, porque él no identificó nunca quién era la casta. En ningún momento dijo, la casta, por supuesto que señaló con el dedo a algunas personas, vos sos la casta, el otro es la casta, cuando le hacían cuestionamientos, pero en realidad hablar de casta es hablar de una estructura social potente, con poder, que predomina sobre el resto. Entonces, cuando él ingresó a esa esfera que nosotros interpretaríamos que es la casta, pasó a ser la casta, y la casta pasaron a ser todo aquel que piensa diferente. ¿Por qué? Porque él está haciendo esto de la sociedad individual, la sociedad de un hombre solo. Es decir, el individuo está aislado, está solo, y lo único que tiene con respecto a los otros, ojo que también acá no hay familia, porque la familia ya la disuelve también. Es decir, pensemos en los experimentos sociales del comunismo inclusive, porque hay que acordarse que el anarquismo y el comunismo en algún momento fueron una misma cosa, y estuvieron muy unidos. Y eso ha dejado semilla ideológica en este grupo, porque los libros y las cosas que han escrito revelan que existen semillas de todo eso, o han tomado base de todo eso, a considerar el hombre, porque todo lo de Locke y todo eso viene al hombre natural, el hombre, o sea, el asunto de si es bueno por naturaleza o no, los debates previos a la Revolución Francesa, estaban en esas cosas, pero el grupo que se desprendió de eso y construyó, digamos, el conservadurismo británico y otras cosas, se alejó mucho de las ideas liberales. Ellos fueron siempre muy intervencionistas. Fueron muy intervencionistas y intervencionistas no solo en su propio medio, intervencionistas en el planeta entero. No tuvieron ningún problema en hacerlo por la fuerza y mandar a las casacas rojas o los colores que tuvieran en su momento a ocupar espacios en cualquier parte del globo. Es decir, eso es, digamos, lo que terminó siendo el protestantismo. Estados Unidos se funda sobre la base de unas colonias protestantes que fueron expulsadas por cuestiones básicamente religiosas, pero también ideológicas, ¿no? Después ahora, bueno, las cosas cambiaron y Estados Unidos asumió el rol del policía del planeta. Carlos, sí. Importante en esto, ¿no? Porque nos queda poco tiempo y creo que era importante también marcar, ¿no? El proyecto argentino, ¿no es cierto?, el cual vos tanto trabajaste, ¿no?, que también viene, ¿no?, del proyecto argentino del general Perón, de alguna manera que le has dado sus toques actualizados, etcétera. ¿Qué espera entonces el hombre común, la pequeña y mediana empresa? Es que no hay proyecto argentino viable sin toda esa estructura económica. Nosotros tenemos ideas, por ejemplo, de emular los mecanismos que tienen los grandes países para apoyar a sus pymes. Básicamente son sistemas de garantías, porque lo que las pymes no tienen son garantías propias. O sea, acá nadie le garantiza nada. En los países centrales todos lo tiene Japón, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Alemania, lo tiene la Unión Europea, casi todos los países. En todos lados existen regímenes de garantía, donde el empresario, digamos, cuando es un empresario Nobel que tiene solamente una idea,
es apoyado por estas organizaciones que son específicas para analizar la viabilidad de ciertos negocios y demás. Lo tienen los chinos. Los chinos le facilitan los medios. Por supuesto que existe también, como contracara, una especie de responsabilidad cuyo incumplimiento lleva siempre a graves castigos, porque viste cómo son estas cosas, ¿no? O sea, no es que están regalando la plata, no la están regalando, pero se están asegurando bien de que caminen, que puedan estar de pie en todo momento. Y tienen reglas simples, donde se les da prioridad en las compras del Estado, donde se les da prioridad en la fabricación de cosas para, en su momento, distintas actividades, donde se les fomenta la exportación con equipos especiales que abren ferias en distintos países, que van conquistando los mercados en conjunto. O sea, hay estructuras que están para desarrollar eso. Y esas empresas que se desarrollan son la base del empleo. Por eso, para que te des una idea, en los Estados Unidos el organismo se llama SBC, que apoya las pymes, ¿no? Depende directamente del presidente de los Estados Unidos. Acá nosotros tenemos cierto desprecio, vamos por una subsecretaría de Estado, donde hay un burócrata que no sabe ni siquiera mucho. Ha habido tipos que nunca han tenido una empresa y estaban ahí. O sea, todo esto que uno ve, nosotros tenemos que cambiar. O sea, en un proyecto realmente esta es la base, ¿no? Y también es la base un Estado que tenga prioridades muy claras y que sepa dónde va. Porque lo que no tenemos una definición previa de todo es cuáles son los objetivos de la Argentina en el mundo. Es decir, esta pregunta, que debería ser la primera pregunta en cualquier debate electoral entre candidatos a presidente, esa es la pregunta que no hace nadie y que no responde casi nadie. Es decir, ¿a dónde vamos con esto? Entonces hay que mirar muy bien. O sea, hoy sabemos que el mundo se está reordenando, sabemos que está saliendo una nueva organización mundial, especialmente porque aparecen los BRICS, de los BRICS el único vecino que tenemos es Brasil, que nos intentó meter ahí adentro y por razones de puro fundamentalismo ideológico, este gobierno de entrada dijo que no, después se dio cuenta que se había metido con los chinos, a los que le fue ahora a rogar que le dieran un swap, están de rodillas caminando, no sé, desde Pekín hasta la frontera, de rodillas caminando a ver si le pueden renovar 5.000 millones de swap, que le van a decir probablemente que no, porque se han suspendido acá todas las inversiones de las represas y demás. Por eso el Estado no tuvo nunca claro qué hacer. Además, el Estado en este momento está tan mal parado en esto, por ejemplo, lo que acaba de hacer con los generadores de electricidad, que no le paga nada y le quiere dar un bono, con lo cual las inversiones van a quedar suspendidas porque nadie va a pagar con un bono al banco que le pidió el préstamo. Cuando diga, mira, vengo a cobrar la cuota, decir, no, acá este señor me dio un papel de colores que está firmado por mi ley. ¿Los querés? Le voy a decir, pero yo no entiendo nada. Es decir, ¿cómo hicimos para esto? Y además con una visión clara de para qué queremos hacer todo esto. O sea, cuando se desarrollan industrias, que a su vez son madres de industrias, puedo decir el caso que bien me toca de cerca porque lo conozco mucho, que es el nuclear. Nosotros teníamos 250 compañías privadas chiquitas, todas calificadas con calidad nuclear. Hoy no sé si quedan 20. Y con esta extinción de la obra pública, las 20 van a desaparecer, porque cuando vos perdés la capacidad de estar actualizado en los métodos más modernos, te vas diluyendo en tu capacidad para acceder a esos negocios. Se va perdiendo. ¿La memoria también? ¿Se pierde la memoria? ¿Se pierde el conocimiento sobre esto? Hiciste una buena pregunta porque te la revertiría. ¿Vos qué ves en la calle? Cada vez veo peor todo. Que la gente se acuerda de las cosas, tiene presente. O sea, el borrar la memoria es parte del proceso. Nosotros estamos sometidos a un proceso de borrado de memoria, de creado todo por relatos. Es decir, en eso tiene culpa el kirchnerismo, tiene culpa Milei, tiene culpa Macri, tiene culpa Alfonsín también, si vamos a ir más atrás. Porque en realidad han tergiversado la historia. Entonces después cada uno cuenta el cuento del relato que le viene en gana y resulta que son todos honestos y santas virgencitas haciendo el bien al prójimo. Yo no, la verdad, hagamos de cuenta que no dijeron nada. Es decir, el problema es que la historia vivida por las personas también aparece como desdibujada. Claro.
lo de Martínez de Hoz no fue hace 1000 años. Lo de Cavallo y el Corralito y el colapso total de la economía y la destrucción de 19.500 otras empresas no fue hace 1000 años. Es decir, eso fue en 2001, hace 20 y pico de años. Es decir, sin embargo, gente que vivió esos procesos y todo parece como que se les hubiera borrado de la cabeza. Es decir, cómo funcionaba una sociedad y cómo está funcionando ahora. Es decir, el esfuerzo más grande que tiene que hacer el argentino común, me parece a mí, no es un mea culpa, sino empezar a comparar su vida de antes y de ahora en todas las etapas y darse cuenta cómo le han ido sacando como fetas al salame y cada vez puede hacer menos cosas. Y cada vez puede pensar menos en el futuro. Es muy poca la gente que pueda decirte, mirá, tengo una visión clara de lo que voy a hacer mañana o pasado. Es muy poca la gente, porque no sabe. Y no lo puede saber porque tampoco recuerda lo que pasó antes. Es decir, hay un esfuerzo muy grande por diluir la memoria. Y hay gente que, por supuesto, trabaja para preservarla, que hay mucha y muy buena. Pero parece como predicadores en el desierto, porque no les prestan demasiada atención. Como todo esto se hizo en base a eslogans, y los eslogans son engañosos. El eslogan, o sea, una de las cosas que dicen los que analizan al paleolibertario, ¿no?, en Estados Unidos, a la doctrina, y pues se ha debatido en Europa también, porque han aparecido pequeñas sectas hablando en los medios y propagandizando estas cosas. Y una de las cosas más curiosas es que no le preguntan en el fondo si se imaginan esa sociedad, ¿no? Yo una vez tuve un debate en la ciudad de Zárate y vino alguien que en ese momento era de los grupos verdes, ¿no?, a cuestionar, porque era sobre la energía atómica y demás, y empezó a cuestionar, mientras él hablaba, iba cuestionando todas las industrias. Todas las industrias. No había ninguna industria que fuera buena para el ser humano, porque todo contaminaba, todo arruinaba la naturaleza, todo no se podía hacer nada, teóricamente nada. Entonces, cuando llegó mi turno, yo dije, miren, la verdad, dice, yo tenía pensado hablar de otra cosa, pero me están llevando a un terreno donde me obligan a hacer una pregunta. Todos los que están acá en esta sala, que era el Consejo Deliberante de la Municipalidad, digo, me obligan a preguntar si todos ustedes estarían contentos viviendo desnudos y subiéndose a un árbol a comer una manzana, y nada más. Porque si no existiera toda la industria, si no existieran los automóviles, si no existieran las casas confortables, si no existiera la posibilidad de encender una estufa en el invierno, la verdad que las cosas serían muy complicadas para sobrevivir. Suena muy bien que no hagamos ninguna industria, que cancelemos todo lo que tenemos, pero ¿cómo vamos a vivir? Es un asunto que nadie te contesta. O sea, esta gente no te está diciendo cómo va a vivir un argentino en los próximos años. Esto es lo que acá está en juego. ¿Cómo va a vivir un argentino sin trabajo? ¿Cómo va a vivir un argentino sin posibilidad de pagar los servicios básicos? ¿Cómo va a vivir un argentino sin posibilidad de comprar sus alimentos? ¿Cómo va a vivir un jubilado sin posibilidad de comprar sus remedios? Está todo muy bien. En aras de la economía podemos decir esto, que se gastaba mucho y demás. La otra cosa que yo quiero decir es que esto no es un plan de ajuste, porque también está el ajuste técnicamente, ¿qué es? Es cambiar el orden de las cosas para que funcionen más eficientemente, ¿no? Y conseguir que no sean tan costosos algunos dislates, o cancelar algunos dislates, por ejemplo, eso de comprar y fabricar penes de madera y de andar repartiéndolo como hacía el gobierno anterior, es un disparate soberano. Pero también es un disparate haber hecho las líneas de transmisión de acuerdo a la necesidad de los gobernadores y no de la red. Entonces gastamos mucha plata en un montón de cosas. Llegamos a tener plantas modernísimas solares sin transmisión. O sea, generaban para nada. Entonces estaban y estuvo sin transmisión varios años. Esa planta de la que estoy mencionando, en la provincia de Catamarca, creo que es. Bueno, todo esto, o de Salta, bueno, no importa. La planta estuvo sin transmisión. Y lo mismo ocurre cuando se cancelan cosas que uno dice, bueno, ¿y por cuánto tiempo esto va a seguir así? Entonces, hay que mostrar cuál es el futuro de las personas. Cada persona tiene que pensar, si esto se lleva a cabo, el industricidio, y a mí me echan de mi trabajo, y no va a haber dónde ir a trabajar, ¿qué es lo que yo voy a hacer?
¿Dónde está el yo individuo que hizo posible esta cosa? ¿En qué lugar lo ponemos? Porque va a ser un yo individuo tan pobre, tan miserable y tan olvidado que no va a tener futuro alguno. Va a ser una estadística. Va a ser una estadística, sí. Nadie valora eso. Pero fíjate, porque en realidad todo esto emana donde el Estado, al cual Milei tiene tirria, pero lo está gobernando, su función es por el bien común, ¿no es cierto? Su función es generar el bien común, defender el bien general, tratar de buscar la concordia interior, ¿no es cierto? La defensa o las relaciones internacionales, es decir, tiene que haber un componente que dé tranquilidad, que dé un proyecto, que haga una visión de futuro y que efectivamente se ocupe de los más necesitados, pero para no mantenerlos permanentemente como necesitados, sino generar toda la industria para que de alguna manera esa gente necesitada en un momento encuentre empleo y sirva, ¿no es cierto? Cumple una función, por dignidad del hombre nada más, ¿no es cierto? Inclusive. Claro, si nosotros tenemos potencial suficiente para que eso funcione, lo que pasa es que requiere que la clase política o los políticos, los dirigentes, por eso yo siempre hablo de la élite dirigente, se ponga una meta clara y diga, por ejemplo, si ¿dónde están los 400 millones de habitantes a los que nosotros podemos darle de comer? ¿Dónde están? Entonces agarran el mapa, así, papel, poner el dedo arriba del mapa, acá están. Bueno, si están ahí, vayamos a buscar a esos. Estoy diciendo algo tan simple como eso. No nos quedemos cruzados de brazos, haciendo medidas para acá, medidas para allá, discutiendo taladeces internas y dónde están los perros de Milei o la locura que dice todas las mañanas. Yo creo que la élite tiene que ser impulsiva. Y tiene que decir, bueno, mira, acá están, vamos ahí, y vamos ahí. Y lo podemos hacer, porque además esos segmentos tienen la forma de presionar con mucha fuerza para lograr eso. Y lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, lo que va a ocurrir es la extinción. Carlos. Nosotros no podemos evitar esta extinción. Totalmente. Existe una Cámara de Comercio, una Cámara PYME, ¿no es cierto? Tiene sus dirigentes, tiene sus miembros, ¿no es cierto? ¿Qué recomendás vos para la Cámara de los PYMEs? Especialmente para ver qué pasos tendrían que dar para tratar de defender un camino. Bueno, en principio oponerse al empeoramiento de las condiciones. Ese es la letra A. Y después hacer estas cosas, decir, bueno, definir también, no esperar que el gobierno les defina con quién pueden comerciar, a ver a dónde van a firmar un acuerdo, si son comunistas marcianos o como se llama, monárquicos. Acá el caso no pasa por ahí. El problema es dónde vamos nosotros, hacia dónde dirigimos nuestra mirada y cómo vamos a crecer. Argentina en su momento, cuando fue la gran Argentina, representaba el 50% de la producción total de América del Sur, ¿no? En esa época, Estados Unidos comenzó una campaña, porque era una época al final de la guerra prácticamente, empezó una campaña contra los argentinos, ¿no? Y había sido el pasaje del embajador Braden a secretario de Estado. Entonces era muy anti-argentina la política norteamericana. Entonces mandó a hacer una serie de películas para denigrar a la Argentina y la pasaban en todos los capitales y en todos los cines de América del Sur, ¿no? Y hay un informe de los embajadores norteamericanos que es muy risible, ¿no? Porque decían que la gente se sentaba en el cine, escuchaba hablar mal de la Argentina, ¿no? Pero después salía una propaganda con la bandera argentina y aplaudían. Entonces, ¿qué pasaba? Pero claro, todo ese mundo en realidad usaba productos argentinos. Es decir, Argentina era presente hasta en la caja de fósforos, todo era argentino. Es decir, y ya estábamos empezando a exportar máquinas pesadas y herramientas. Es decir, era una cosa que venía todo de la Argentina. Entonces, de Estados Unidos no venía nada. Lo único que venían eran películas diciendo que los argentinos esto, los argentinos aquello. Pero en realidad las cosas que usaban de todos los días eran argentinas. Nosotros eso lo fuimos dejando caer después de lo de Martínez de Hoz, lo dejamos caer porque
cuando llega el golpe militar en 1976, estábamos ante una Argentina con pleno empleo, con una capacidad industrial sobresaliente. Sobresaliente porque ya entonces habíamos superado nada menos que a Corea del Sur. O sea, no íbamos en un camino malo. Y fíjate qué casualidad que apuntaba al este europeo. Todo nuestro comercio internacional se había focalizado mucho sobre el este europeo. Era la primera vez que la carne argentina, el vino argentino, las máquinas y herramientas argentinas, ya incluso habíamos conseguido la autorización para exportar automóviles a toda la región latinoamericana. O sea, habíamos focalizado bien. En ese momento la Argentina estaba focalizada. Tenía problemas de gobierno y le habían armado un lindo terrorismo interno para frenar eso. Como el terrorismo interno no alcanzó, vino el golpe a 3 meses de las elecciones. Todo a propósito. ¿No? Había que cortar. Sí, todo a propósito. Porque ninguno había cortado ese proceso. Es una cosa interesante esto. Es lo que yo te decía, ni siquiera los militares habían podido cortar el proceso, por ejemplo, de la industria nuclear, de la industria militar, fabricábamos el TAM, estábamos haciendo submarinos, o sea, la parte militar se ocupó al menos de lo suyo en eso, en ese momento. Y la parte aeronáutica con FADEA y todo eso tenía cierta capacidad, se arreglaban aviones y se construían cosas, ¿no? Que se llegaron a exportar incluso a Brasil. Ahora, después de eso, cuando llega ese proceso, se termina el proceso ese, vienen los civiles y los civiles empiezan a destruir, a continuar con la destrucción de todo eso. A poner en caja. ¿Por qué? Porque el mundo se los decía. ¿Quiénes son el mundo? El mundo es el otro lado, el que no quería que comerciáramos nada, que la idea era que nosotros nos quedáramos como una especie de lugar de fábrica de alimentos, de materias primas sin elaboración y un poco de turismo y chao. Nada de todo eso. Ni siquiera los astilleros para hacer barco de pesca quedaron en pie. Tuvieron que quebrar todo. Y bueno, entonces acá lo que está pasando es una cosa muy similar. ¿A dónde van a buscar instrucciones estos tipos? A lo mismo Le van a lugar. preguntar al pueblo argentino. Y bueno, que hagan un plebiscito en todo caso y pregunten al pueblo argentino si está de acuerdo o no con estas políticas. Pues no lo van a hacer, porque le va a salir que no. Porque el pueblo argentino en el fondo quiere tener trabajo, quiere mirar con seguridad al futuro, le gusta tener familia, es una sociedad cristiana, o sea, que tiene los valores humanos por encima de todo. O lo que llama la atención de la Argentina en el mundo, si uno compara con todos los países, es, por ejemplo, nuestra vocación por las cuestiones humanistas. Argentina es un país extremadamente protector, histórico, de los valores humanistas. Y nuestras doctrinas internacionales, como la Drago y otras, siempre fueron cuestiones humanistas, en contra de cobrar deudas a los cañonazos, en contra de la violencia, y siempre fue un país que intermedió en el sistema internacional como pacificador. Claro. Es decir, Argentina no tiene esa cosa. Entonces, cuando vienen a cambiarte todo eso y te dicen, no, nosotros vamos a la guerra con Israel, vamos a la guerra con Estados Unidos, para un cacho, nosotros no somos eso. Está en contra de nuestra esencia básica y fundamental. Aparte no tenemos ni con qué. No tenemos ni con qué. Aunque tuviéramos. Se han ocupado de destruir todo. Aunque tuviéramos, porque cuando tuvimos muchas armas, la única cosa que hicimos fue la gesta de Malvinas, que era una cosa nuestra. No fuimos a invadir Chile, ni a invadir Uruguay, ni Bolivia, con los que tuvimos nuestras diferencias, ¿no? Y muy grandes. Pero no fuimos a hacer una actitud militar. Sí. Estamos llegando al tiempo y me gustaría, Perfecto. Si querés hacer tu cierre de reflexión, porque vale la pena para poder difundir y bueno, y crear un poco de... Ya, todo lo que has dicho es generar conciencia, ¿no? Te agradezco. Yo lo que más quisiera es que la gente que tiene la responsabilidad de dirigir una empresa, una pyme, aunque sea con 4 empleados, levante la voz, se haga escuchar y trate de pensar que nosotros como país tenemos posibilidad concreta de dar vuelta a esta situación y que la tenemos al alcance de la mano. Ahora sí, si nosotros dejamos que esto ocurra, como las pymes
y esas pequeñas empresas, que son la herramienta del crecimiento y del progreso, estaríamos despojados de la herramienta básica. Entonces sería muy, pero muy difícil en el futuro tener posibilidades de ser una nación viable. Esa es la realidad. Quiero que todos piensen en eso y realmente levanten su voz. Es importante que levanten su voz. No que apoyen una idea determinada, pero que esto lo defiendan. Porque si no se defiende esto, que todavía está en pie, una vez que esté en el piso, las empresas que mueren no renacen. Nunca. Nacen otras quizás y otras cosas, pero las empresas que mueren no renacen. Y nosotros somos, en todo el contexto regional, el único país que se da el lujo de destruir la mitad de las empresas una mañana y volver a construir otra mitad de las empresas en la noche para destruirla de vuelta a la mañana siguiente. Con una diferencia. Esto es una cosa estructural, lo que está pasando en este momento. Todas las medidas parecen una tenaza. Es decir, le suben los impuestos, le suben las tarifas, los están acogotando lentamente a ver cuánto tardan en caerse. Yo creo que antes de eso, ahora que sabemos y tenemos todo en la mano, porque antes nadie sabía lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer y lo que decía que era cierto y lo que no era cierto. Hoy lo tenemos a la vista. Está el DNU, hay que oponerse a ese DNU. Está la ley bases, hay que voltear todos los artículos que son destructivos. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay que hablar en todos los foros, especialmente los empresarios que tienen sus cámaras, hay que vayan a las cámaras y soliciten que se levante la voz. Algunas ya lo han hecho, hasta la Unión Industrial dijo, ayer o antes de ayer, les dijo a la gente del gobierno, nosotros la ley base estamos todos de acuerdo, pero ojo que van a barrer con todas las pymes, se lo dijeron los de la Unión Industrial, que no son los que representan este sector encima. Claro, total. Es decir, hay que levantarse realmente con un sentido nacional y sin distinciones de partido ni nada, porque la verdad es que los partidos históricos han mantenido en lo posible la vigencia de las pymes hasta que vino el primer industricidio. Después se quedaron sin herramientas. Después ya no tenían tanta herramienta, porque ojo que en ese momento el 50% de la economía estaba manejada por el Estado, pero el otro 50% todavía teníamos todas esas empresas que exportaban y tenían una capacidad. Se borró todo de un plumazo. Y lo que no se desintegró, no dejemos que se desintegre, porque una vez que se nos desintegre, lo poco que nos queda no va a ser fácil volver a surgir. Va a ser muy difícil volver a surgir. Y no creo que valga la pena por una ideología que nos es ajena. Totalmente. Es así. Totalmente. Es decir, si no nos va a pasar los 70 años como le pasó a los rusos, que llegaron los comunistas y borraron todo lo que estaba en Rusia y durante 70 años quedaron en la oscuridad, en el ostracismo y todo eso, hasta que finalmente todo se disolvió. Pero pasaron 70 años donde murieron infinita cantidad de millones de habitantes. Sin duda, sin duda. Carlos, te agradezco muchísimo una vez más. Muy valioso este análisis, porque es un poco una reflexión muy clara que has hecho del principio al fin y es para tomar conciencia, ¿no es cierto? Así que te agradezco muchísimo por esto y bueno, ya nos volveremos a ver la semana que viene con otro tema que creo que los argentinos tienen que tomar conocimiento también y defender. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gustazo enorme. Gracias. A todos ustedes, por supuesto, se ha hecho un poquito más largo. Sin duda, bueno, yo lo veo con una gran visión, ¿no es cierto?, de Carlos Saga. Muy claro en hacer todo el trayecto. Seguramente muchos se acordarán de qué se puede hacer. Pero bueno, muchos otros ya están mirando a ver cómo llegan mañana y no están pensando de lo que pasó antes. Ni tampoco cómo pueden construir en un futuro. También es un gobierno que no tiene ni proyecto político, sino que simplemente, como bien dicen, va en las andanzas. No es un gobierno que haya pactado cuál es el presupuesto que va a utilizar para el año que viene, todavía no se ha votado el presupuesto, estamos en casi mayo del 2024 y sin embargo estamos esperando a ver qué presupuesto se va a hacer para el 2024. Seguimos con el año pasado. Y después la concentración de las riquezas. Todo esto obviamente hay una política que se ha aplicado en la Argentina contra lo que es el sentimiento nacional, el espíritu nacional. Llámese peronismo o no ha gobernado otro que el peronismo, ¿no?, que sea nacional verdaderamente.
si no hubiera sido el radicalismo ese viejo que era nacional, pero no desde Alfonsín en adelante. Pero de todas maneras, a lo que voy es, todos han complotado contra el espíritu argentino, contra la industria argentina, contra el crecimiento argentino, contra nuestras políticas, nuestra independencia económica, social, política, en fin, y todos los derechos, ¿no es cierto?, que ascidan a la tranquilidad, ¿no es cierto?, de la población. Por eso se habla del Estado. El Estado tiene un rol. Todas las etapas que hemos pasado, porque a nivel mundial, con Reagan a la cabeza, con el Reaganomics, ¿no?, que venía con la privatización de todo lo que estaba en manos del Estado tenía que pasar a manos privadas. Esas manos privadas terminaron en corporaciones internacionales, muchas se desintegraron, otras quedaron fuertes, cada vez se concentró más la riqueza. Hoy lo vemos, una pequeña oligarquía, ¿no es cierto?, hebrea, que también domina todo este esquema y que lo estamos viendo, porque son los ricos de la Argentina. No hay muchos ricos en la Argentina. Sin embargo, todo esto fue un trabajo perfectamente organizado, ¿no?, de destrucción de la Argentina. Bien lo dijo Carlos Saga, ¿no?, desde Estados Unidos, Inglaterra, la guerra de Malvinas, en fin, todo es lo que estamos pagando, una especie de tratado de Versalles, ¿no? Estamos pagando con lo que vivió Alemania después de Versalles, ¿no?, esa pobreza, desintegración, prostitución, enajenamiento de la cultura, ¿no?, toda esta decadencia, bueno, la estamos viviendo. El tema es cómo podemos volver a resurgir, mientras es otra época, no cabe la menor duda, no estamos en el año 30, ¿no?, estamos en el 2024, más difícil frente a un mundo que se concentró en su riqueza, que los poderosos son empresas privadas, que son más fuertes que los países, y que sigue aplicando una política liberal, por supuesto, a nivel mundial, para toda la gilada, mientras se va eliminando a la población. Ya tienen una agenda, ya tienen todo armado. El tema es cómo resistimos. Y ahí entra la parte de la resistencia, que bien hablaba Carlos Saga, ¿no?, en el sentido de que hay que cuestionarse. Hay pequeña y mediana empresa, bueno, a ir y hacer que las pequeñas y medianas empresas activen, sino crear otras pequeñas y medianas empresas que sean de hecho, no de derecho, pero que de hecho tengan la fortaleza para imponerse. Pensemos que dentro de poco, este industricidio que claramente hablaba Carlos Saga, va a generar un gran empleo, está ahora, en pocos días, meses, y esto va a significar una terrible desocupación, más de la que hay, más pobreza, más indigencia, y vamos a ver 5 gordos andando en limusina, protegidos por toda esta gente, que son los únicos que se han enriquecido de la Argentina. Y creo que deberíamos empezar a despertar, ¿no es cierto?, en este aspecto, porque tenemos que recuperar la Argentina. Y la tenemos que recuperar como hombres, obviamente, y con una claridad mental de que no tiremos todo por la borda, sino que reconstruyamos un proyecto nacional, como que se está planteando, que es el proyecto argentino. Y ese proyecto argentino es el que nos tiene que dirigir y dar un norte. Si no, estamos yendo a los ponchazos sin llegar a ningún lado. Y eso es lo que en realidad el enemigo quiere. Y el enemigo está en todos lados en la Argentina. Está arriba, en la empresa, en la política, en el gobierno, ¿no es cierto? Son enemigos nuestros. Desgraciadamente no nos están llevando hacia un camino de prosperidad, ¿no? Porque el fijarse en uno mismo y negar al prójimo ya automáticamente nos descalifica en ese mundo liberal que nos quieren imponer. Acuérdense que el padre Castellani decía que el liberalismo es pecado. Y somos un país cristiano. No lo perdamos todavía eso. Nos esperan otra entrega de Contracara aquí por Tele1. Toda la verdad primero. Gracias.